refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dijo un profeta. Y dijo que cuando se las comió, le fueron por gozo y alegría en su corazón. Eso es lo que queremos nosotros también encontrar en este estudio bíblico que vamos a compartir de la lección de la escuela sabática. Queremos encontrar también gozo y alegría en nuestro corazón al entender la Biblia. Por lo tanto, comamos, hermanos, de ella esta mañana y que sea pues un alimento que verdaderamente nos haga más fuertes espiritualmente. Yo le doy la bienvenida a usted que está tal vez recién sintonizando este medio de comunicación como es la televisión o la radio. No sé si tal vez usted recién en el internet también nos ha encontrado. Aprovecho para mandar saludos a los hermanos de Jalapa. Hay unos hermanos ahí en Jalapa que siguen nuestras lecciones de escuela sabática, nuestra lección. Hay en Oaxaca. Bueno, en México tenemos muchos hermanos que están con nosotros también estudiando a través de el WhatsApp, que es donde yo comparto estas lecciones de la escuela sabática. Así que un saludo para todos, donde quiera que estén ahora, en cualquier país. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección. Voy ahora a desarrollar este estudio con una joven, la cual se llama Karen Reyes. Así que bienvenida, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a ustedes, hermanos, que nos miran a través de la televisión, de YouTube o cualquier otro medio. Siempre es un privilegio estar aquí desarrollando la lección e impartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y para poder hacerlo, les quiero invitar a cada uno que donde quiera que esté nos acompañe a esta oración que vamos a hacer de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. En este momento le queremos dar las gracias por esta oportunidad que nos ha dado al pastor y a vida impartir su palabra, Señor. Amén, Padre. También le queremos dar las gracias por la vida que usted nos cuidó durante la noche, a nosotros y también a nuestras familias, que aunque unas veces no los merecemos, usted siempre nos da el privilegio de poder despertarnos una vez más y ver la luz del día. Le pido que usted pueda estar con nosotros en este momento que vamos a impartir su lección, que nos pueda guiar y poner palabras en nuestros labios, Señor, y que no vamos a ser nosotros hablando, sino usted. Y también le quiero pedir que podamos aprender algo, no solo nosotros, pero también los hermanos que están viendo, Señor. Le pido todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo Josué prácticamente se postró delante de Dios, pues sin duda llorando, decepcionado de ver la gran derrota que le había producido los hombres de Ai, esa ciudad que en relación con Jericó pues era pues más pequeña. Y nosotros pudimos ver cómo Josué no comprendía realmente el porqué de la derrota. Pero ahora Dios no va a permitir que su hijo siga llorando. Dios no va a permitir que su hijo siga allí sufriendo, confundido. Y si bien es cierto, cometió errores en las cosas que dijo y en la manera como llegó hasta dudar del Señor. El Señor, hermanos, qué compasivo es Dios, la verdad. Es una misericordia que el Señor manifiesta tan grande que pues uno dice, la verdad es que Dios más hermoso el que tenemos. ¿Cómo fue la respuesta de Dios, Karen? ¿Cómo respondió bondadosamente el Señor cuando Josué oraba, protestando aquel día por esa humillante derrota del ejército israelita en Ai? ¿Cómo Dios le respondió? Bueno, para encontrar eso vamos a leer Josué capítulo 7, versículo 10 al 12. Y dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros,
si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Bueno, lo que yo entendí de aquí es que Dios le pregunta a Josué que por qué se postra delante de él, por qué se entristece tanto por la derrota que fue para el pueblo de Israel. Y Dios bondadosamente le responde que por causa del pecado fue que ellos fueron derrotados, que por causa de que el pecado que Israel tenía dentro de ellos, ellos no fueron victoriosos. Y que ellos tenían este anatema en medio de ellos, y que si ellos querían haber podido haber no sido derrotados, ellos tenían que quitarlo de en medio de ellos, de no tenerlo presentes con ellos. Interesante, hermanos, lo grave que es el pecado. Imagínense ustedes cuando Dios le da la respuesta aquí a Josué, le dice en el versículo 12, por esto le dice los hijos de Israel, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, qué grave es el pecado, miren ustedes. El pecado, hermanos, hace que uno no pueda vencer al enemigo. Cuando el pecado lo invade a uno, hermanos, cuando el pecado le damos cabida en nuestra vida, nos vuelve inútiles, hermanos, infelices. Imagínense ustedes aquí, no le podrán hacer frente al enemigo, dijo Dios, por el pecado. Ah, qué tremendo, hermanos. ¿Y en qué consistía el pecado? Dice aquí. El pecado consistía en que habían, dice, tomado del anatema. Qué tremendo, hermanos, este término anatema. Este término anatema tiene dos significados. Uno que quiere decir consagrado a la destrucción, y otro que quiere decir consagrado para un uso sagrado. Y nosotros vamos a ver en los próximos días realmente este personaje Acán, cómo él prácticamente de los dos anatemas agarró. Pero desgraciadamente eso lo convirtió a él en anatema también. Es decir, en candidato a la destrucción. En una persona ahora consagrada a la destrucción, porque había tomado del anatema que era consagrado a la destrucción. Pero también tomó del anatema que era consagrado al Señor. Hermanos, es interesante que cuando Dios le dice a Josué qué es lo que había sucedido, el porqué de la derrota, le dice, es que han pecado, Josué. Han pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema. Han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, yo quiero aquí hacer una ampliación a esto. Porque miren, ustedes y yo somos del Israel moderno ahora. Y es posible que nosotros también hayamos tomado del anatema. Es posible que nosotros también, como Ananías y Zafira, hayamos mentido y hayamos hurtado. Interesante que el hurto es algo que se hace clandestinamente. Es decir, no es de una manera descarada que la gente lo mira. ¿Y en qué sentido habían hurtado? ¿En qué sentido Acán había hurtado? En el sentido de que se había apropiado de algo que le pertenecía a Dios. Bueno, voy a adelantarme un poquito, pues, hermanos, aunque lo vamos a ver más adelantito. En otro, creo que no sé si mañana o pasado mañana. Pero Acán, ustedes ya conocen la historia. Se había tomado un manto babilónico, que solo lo usaban los magnates de Jericó. La realeza, hermanos. Algo que, según dicen los historiadores, era tejido en oro, que se ocupaba como vestimenta de gala. Pero ese tipo de vestimenta, eso, hermanos, era un anatema para la destrucción. Eso era consagrado a la destrucción, porque Dios había dicho, todo tiene que ser destruido. Pero el oro, dijo, y la plata, esa la tienen que entregar en el templo, porque eso es dedicado a Dios. Ese es el otro anatema, lo consagrado para un uso sagrado. Eso, dijo Dios,
tienen que dedicarlo a Dios. Pero Acán, de los dos anatemas, hermanos, agarró el manto babilónico y también agarró lingotes de oro, algo que le pertenecía al santuario, algo que le pertenecía a Dios. Y en ese sentido Dios dijo, han robado, han hurtado y todavía han mentido porque están actuando como que si no hubieran hecho eso. Y yo dije que quería ampliarlo porque, pues hermano, nosotros somos del Israel moderno. Pero sabías, hermano, mi hermana, que cuando tú te robas los diezmos y ofrendas, eres como un Acán en el campamento. ¿Sabías que cuando yo no le devuelvo a mi Dios los diezmos y ofrendas, soy un Acán en el campamento? Y que también he tomado del anatema porque me he apropiado de lo que es del Señor. Mira, si tú ves aquí, dice Dios, mira, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es decir, lo han tomado para sí. Hermanos, el diezmo y la ofrenda, eso es algo, eso es sagrado, hermano, eso es del Señor. ¿Y cuánta gente se apropia del diezmo y la ofrenda para guardarlo entre sus enseres? Es decir, para quedarse con ellos. Oh, hermanos, en el nombre de Dios yo le invito a usted que tiene el conocimiento de la palabra, no le robe más al Señor sus diezmos y ofrendas. Deshágase de eso, entrégueselo al Señor, hermanos. Eso le pertenece a Él. Y no mienta en la iglesia pretendiendo usted que sí, es honesto con Dios y pasa ahí adelante y predica, tiene cantos especiales, tiene privilegios, aparentando que usted es una persona honesta con Dios cuando le está robando al Señor, mi hermano. No mienta. Oh, perdón, yo a veces soy tan directo para decir las cosas, pero es que esto tiene que ver con nuestro carácter, hermanos. Miren qué tremendo aquí. Mienten, dice, porque aparentan como que están bien, pero han hurtado, se han apropiado del anatema. Hermanos, esta era la causa. Esta era la causa y dijo Dios, y por esto, dijo, a los enemigos no los van a poder derrotar. Todo el tiempo le van a tener que dar la espalda al enemigo, es decir, van a tener que salir corriendo, porque yo no voy a estar con ustedes. Ay, hermanos, miren qué tremendo. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, retirar la presencia de Dios de nuestra vida, hermanos? Yo no voy a estar con ustedes, dice Dios, si no destruyen al anatema de en medio de vosotros, porque finalmente, hermanos, por haber tomado del anatema lo consagrado a la destrucción, resulta que ahora Israel mismo y el que había tomado del anatema, pues también ahora estaba dedicado a la destrucción. ¿Qué les parece? Esto es impactante, hermanos, esto es muy serio. Bueno, pero en medio de toda esta seriedad, en medio de todo esto delicado que Israel había cometido, es también, hermanos, digno de destacar cómo es Dios de misericordioso, cómo es Dios de amante, que viene y le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es como que, Karen, como que tú estuvieras bien así derrotada, toda deprimida, toda decepcionada. Y viene Dios y te dice, hija, levántate. ¿Por qué estás así? Como todo un padre amante, el Señor viene donde su hijo le dice, levántate. Y mira lo que dice el don de profecía. ¿Qué te parece? Y lees la nota. Porque aquí la hermana White dice realmente cómo el Señor manifestó su misericordia en esas palabras. Lee, por favor. Dice, nuestro misericordioso Dios no visitó a su siervo con ira a causa de este error. Aceptó amablemente la humillación y las oraciones de Josué, y al mismo tiempo reprendió suavemente su incredulidad y luego le reveló la causa de su derrota. ¿Qué te parece? Bueno, esa manera de ser de Dios. Que aunque Josué había pecado, sabía que el pecado estaba no solo dentro de él, pero dentro de los israelitas, y lo habían tomado así por sí mismos. Dios, siendo tan amable y tan misericordioso como es, Él le dio la causa por la derrota, y también lo reprendió. Y eso nos enseña cómo es nuestro Dios, que aunque nosotros unas veces pequemos o hagamos cualquier cosa,
que no sea agrado de él, él sí nos va a reprender, pero siendo el Dios amoroso y misericordioso que es, lo va a hacer de una manera bondadosamente. Y eso es lo que yo entendí aquí de lo que acabamos de leer. Saben, hermanos, que yo puedo ver aquí en estas palabras del Señor algo así como esto. Mira, Josué, mi pueblo ha pecado. Y si yo sigo peleando en favor de mi pueblo, es como que yo aprobara su pecado. Si yo sigo peleando en favor de mi pueblo, es como que yo los estimule para que persistan en el pecado. Esto es lo que está sucediendo. Y esta es la razón de la derrota. Pero, ¿qué manera de hacerlo? Dice suavemente. Suavemente lo reprendió y le reveló la causa. Esto nos dice también, hermanos, cómo hoy, si nosotros, al igual que Israel, al igual que Acán, somos conscientes de que hemos también caído en anatema, hemos mentido, hemos hurtado. Si nosotros también, hermanos, al igual que Israel, hemos pecado, como dice aquí la palabra de Dios que lo hicieron ellos, hermanos, tenemos un Dios amante y misericordioso, que si hoy nosotros reconocemos el pecado y hoy nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Amén. Dios quiere darnos a nosotros otra oportunidad. Y Dios viene para decirnos inclusive cuáles son las causas de nuestra derrota espiritual, nuestra derrota muchas veces hasta financiera, cuáles son las derrotas, la causa de las derrotas, hermanos, de todo tipo que podamos tener. El Señor viene con amor a decirnos hoy, miren hijos, es que esto es lo que está pasando. Rompan con esto. Hermanos, yo creo que de esto que ha sucedido aquí con Israel, con Josué, nosotros deberíamos de aprender, hermanos. Y la lección justamente tiene eso aquí. En la siguiente pregunta dice, ¿qué podemos aprender de esta crisis? Dice, porque Pablo, hermanos, Pablo dice que esas cosas que se escribieron o están escritas son para nuestra enseñanza. ¿Qué te parece, Karen, si vemos lo que Pablo dice en relación con lo que pasó con Israel, cómo de eso debe ser una lección para nosotros? Vamos a leer en 1 Corintios 10, primero del versículo 1 al 5 y después vamos a continuar en el versículo 11 al 12. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora vamos a leer el versículo 11 y 12 y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí nos está hablando como lo que le pasó a Moisés, lo que pasaron al pueblo también de Israel, que después dice que todo esto le sucedió que lo que hicieron a ellos cuando pecaron no le agradó a Dios y por eso ellos quedaron postrados en el desierto, por eso ellos seguían caminando una vez más por 40 años alrededor. Y después aquí me gusta mucho lo que dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me gusta lo que dice aquí el versículo 12, después de lo que dice el versículo 11, porque me gusta que dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Por el ejemplo dice que el pecado, por culpa del pecado, esto le pasó a ellos. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que darnos cuenta de no pecar. Tenemos que tratar de siempre hacer la voluntad de Dios y que si nosotros pecamos o caemos en pecado y nos damos cuenta de que lo hemos hecho, nuestro Dios siempre va a estar ahí para perdonarnos. Interesante, Karen. La verdad es que es una gran lección lo que tenemos que nosotros obtener de esto que sucedió con el pueblo, hermanos. Miren, aquí nosotros vemos que todos, dice, habían sido bautizados en la nube y en el mar.
en el sentido de que cubiertos de agua a los lados y la nube arriba, que pues igualmente está compuesta por agua, también, hermanos, les cubría. Así que nosotros vemos de que Jesús los acompañó siempre. Fue Jesús quien los introdujo en la tierra prometida. Y nosotros encontramos que su actitud de rebelión, como dice Karen, no le agradó al Señor. Pero eso es un ejemplo para que nosotros aprendamos. Esto que estamos viendo de Josué y la situación que él experimentó, hermanos, tiene que llevarnos a nosotros, como decía la lección de ayer, a escudriñar el corazón, a ver cómo nosotros andamos. Y vamos ya a proceder al don profético acá, porque va a explicar aquí la sierva del Señor realmente lo concerniente al pecado, hermanos, porque todo esto que estamos viendo es realmente la desgracia pues que trae el pecado a nuestra vida y que trae inclusive a la iglesia. Vamos a ver, Karen, qué dice el don profético al respecto. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Paremos aquí, Karen. ¿Cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos? O sea, ¿quiénes? Pues nosotros. Nosotros, el Israel moderno, hermanos, el que es depositario de la santa ley de Dios. Aquí nosotros miramos cómo Dios dice considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Esto tiene que ver con nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos delante del Señor, hermanos, una gran responsabilidad. Es bastante la luz que Dios nos ha dado. El hecho de ser depositarios, hermanos, de su santa ley para proclamarla al mundo como válida todavía. Oh, hermanos, esto para nosotros también implica una gran responsabilidad. Y aquí vemos cómo Dios dice, considera el pecado de aquellos que profesan guardar los mandamientos. Bueno, sigue leyendo, por favor. Dice, aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atrevan a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Así como estaba diciendo el pastor, nosotros como conocedores de Dios tenemos mucha responsabilidad, y si nosotros tenemos tanto conocimiento, nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. ¿Para qué pecar, hermanos? ¿Para qué caer en pecado si tenemos el conocimiento de Dios? Y aquí dice que aunque nosotros tenemos manifestaciones de su poder, que por qué nos atrevemos a despreciar sus expresas indicaciones. Y hermanos, como estaba diciendo, ¿para qué pecar si sabemos tanto de la palabra de Dios? Si sabemos que eso le va a causar ira a nuestro Padre Celestial. Así como dice aquí. Y luego sigue diciendo, voy a leer lo que continúa, dice que Dios quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Por eso es que yo siempre he dicho, ya esos sermoncitos light, livianitos en la iglesia, que no reprenden el pecado, que no amonestan al pueblo, ya no se tienen que estar predicando en este tiempo, y sobre todo a nosotros, el Israel moderno. Hermanos, los predicadores, los pastores, tenemos que presentar sermones donde la gente se vea aludida en su condición de cómo está viviendo, hermanos. Porque miren ustedes aquí, Dios quiere enseñarle a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra, dice, que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. ¡Qué tremendo! Dios está mostrándole a Josué la verdadera razón de por qué de la derrota, hermanos. Y por qué inclusive los enemigos de ahí en adelante no los van a vencer si se mantienen en esa condición. Nosotros tenemos, hermanos, que verdaderamente aquí mirar cómo el pecado le desagrada a Dios. ¿Y qué sigue diciendo el don profético? Dice, nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desgrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desgrado
pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Paremos aquí, Karen. Mira cómo aquí el Señor nos habla a los que tenemos, dice, puestos de responsabilidad. Es decir, a los pastores y a los ancianos. Dice que si pasamos por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre nosotros. Por eso es que los pastores, hermanos, los ancianos de la iglesia, los que llevamos puestos de responsabilidad en el pueblo de Dios, no podemos hacernos del ojo pacho, dicen allá en mi país, es decir, cerrar un ojo en relación con el pecado, es decir, no mirarlo ahí livianamente. Tenemos, hermanos, tenemos que actuar, y tenemos que inmediatamente, con el temor de Dios y con el amor de Dios, también, hermanos, pues, número 1, reprenderlo, y número 2, también, si amerita una disciplina, pues disciplinarlo, hermanos, porque somos responsables nosotros. ¿Qué sigue diciendo? En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravían su espíritu. Y lo que básicamente está diciendo aquí es que si hay alguien que en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, está pecando y todos los demás saben sobre el pecado de este hermano, tienen que buscar medidas en cómo ayudarlo, básicamente, porque si hay alguien dentro de la iglesia en pecado, no puede solo afectarle a él, sino puede afectar a muchos y puede llegar a que muchos otros también caigan en pecado. Así es. Y para terminar, la última parte, ¿qué dice? Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios lo pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desgrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Como estaba diciendo en lo que acabamos de leer antes, si nosotros sabemos sobre el pecado de uno de nuestros hermanos, nosotros tenemos que tratar de ayudar a este hermano a salir del pecado, a entender lo que está en pecado. Pero si nosotros callamos y no hacemos nada, somos igual que culpables a él por básicamente justificar que él está en pecado y no hacer nada. Y esto, hermanos, está respaldado en lo que Dios le dijo a Josué. Porque Dios, si ustedes ven, responsabiliza a todo el pueblo. Uno era el que había cometido el anatema, que había tomado del anatema. Pero Dios está responsabilizándolos a todos. ¿Por qué? Porque en alguna manera todos deberían a esa altura haber hecho un examen en su corazón del porqué de la derrota. Y miren ustedes, aquí está yendo más allá el don profético. Cuando en la iglesia dice, nosotros somos cómplices, porque sabemos cómo están las cosas en la iglesia, sabemos de cómo está tal o cual hermano en pecado, y que está eso deshonrando el nombre de Dios. Y sin embargo, hermanos, nosotros allí como decimos, lo tapamos, lo mantenemos solo para nosotros. Eso es muy peligroso, hermanos. Miren, lo primero hay que ir con el hermano, hacer lo que dice Mateo 18, hacerle ver al hermano su condición y invitarle a que deje el pecado. Luego, si él no quiere, entonces llevar a otro hermano y decirle pues lo mismo, tratar de ganar al hermano, tratar de que se aparte del pecado. Y si logramos que en la primera o en la segunda él se aparte, gloria a Dios, hermanos, ahí termina todo. Pero interesante, dice que si volvemos a hacerlo y vemos que él insiste, pues dice que entonces lo llevemos al pleno de la iglesia y que lo discutamos con la iglesia, porque ese es un pecado que le está trayendo oprobio a la iglesia. Hermanos, todo lo que tiene que hacerse es con el fin de rescatar a la persona, pero no se puede en la iglesia pues tolerar el pecado, hermanos. Tenemos que de alguna manera, los que llevamos puestos de responsabilidad, asegurarnos de que los hermanos comprendan cuán sagrado es nuestro llamado y nuestra decisión que hicimos al llevar su nombre. Bueno, hermanos, así nosotros hemos encontrado ahora la respuesta de Dios
a la derrota de su pueblo. Hemos encontrado la respuesta de Dios a las interrogantes de Josué y vemos que estaba de por medio, hermanos, algo grave, como lo era el pecado. Vamos ahora a pedir a Dios que nos ayude para que no tengamos nada que ver nosotros con el pecado. Vamos a pedirle a Dios que nos dé, hermanos, victoria sobre el pecado, para que no traigamos nosotros también consecuencias nefastas sobre el pueblo de Dios. Y si hay algo en nuestra vida, hermanos, y que la hay, no tengo la menor duda, con el cual hemos deshonrado a Dios, e incluso si estamos agarrando de lo que es del Señor, como es el diezmo y la ofrenda, hoy, hermanos, hoy es el día para arrepentirnos de eso y ponernos a cuentas con Él. ¿Qué te parece? Vamos a orar y a pedirle al Señor que de parte nuestra, hermanos, a partir de ahora, no seamos causa de oprobio o de desgracia o de derrota en su pueblo. Vamos a orar, vamos a rodearnos aquí nosotros. Padre, qué tremenda verdad la que nos has revelado ahora acerca de la causa de la derrota espiritual, acerca, Señor, de lo grave que ha sido y es todavía el pecado, que esto es realmente la causa por la cual muchas veces, inclusive a nivel personal, no prosperamos espiritualmente y también como pueblo. Señor, conscientes ahora de que el pecado está en nosotros, porque sin duda también nosotros nos hemos apropiado de lo que es tuyo, como es el diezmo y la ofrenda, al no dártelo, Señor. Y si agregamos a eso otro tipo de actos pecaminosos que también podamos estar haciendo clandestinamente, oh Padre, y sabiendo que esto trae desgracia espiritual, tanto a nosotros como a la iglesia, hoy, Señor, nosotros pedimos perdón y pedimos al mismo tiempo que nos deje el privilegio de ser restaurados, de ser, Señor, pues nuevamente reinsertados, podríamos decir, en el camino correcto. Señor, te ruego que nos ayudes a que no transijamos con el pecado, a que lo odiemos, a que lo desechemos de nuestra vida, que no, oh Padre, lo acariciemos y que no seamos causa de que en tu pueblo no se experimenten victorias. Entendemos lo grave que es esto y te pedimos nos ayudes para que individualmente no seamos más causa de tropiezo en tu pueblo. Pero te pido, Señor, que como líderes también nos dé sabiduría para que con tacto y con amor reprendamos el pecado cuando sabemos que existe y aún en quien exista. Danos, Padre, ese amor, ese tacto, esa sabiduría, y que tampoco nosotros como líderes no caigamos en la complicidad del pecado. Ayúdanos, por favor. Te pedimos que entendamos bien esta lección y la apliquemos a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.